y haciendo la obra para la que Él nos ha puesto, aleluya, edificando y levantando nuestras vidas. Así que bendecimos a todos los que están en este servicio, en esta noche. No veo cara nueva, pero gloria a Dios. Amén. Parece que hay mucha gente para los votos hoy, ¿verdad? Amén. Sí, pero estamos aquí en el nombre de Jesús y tenemos el privilegio de tener a nuestro pastor Pascual Borrell con nosotros, nuestra cobertura, que ha venido a predicarnos en esta noche, a traernos una palabra. Y vamos a abrir pónganse de pie, vamos a orar, vamos a tener nuestros corazones atentos, nuestra mente dispuesta para recibir lo que el Señor tiene para nosotros en esta noche. Quiero recordar a todas las mujeres que el 24, este sábado que viene, tenemos retiro de mujeres en Miche, que estamos atentas, alerta a lo que tenemos que hacer allá. Queremos proclamar una semana de ayuno a todas las mujeres esta semana, comunión, porque queremos que el Señor se glorifique en las mujeres que tenemos invitadas para allá. Padre, te adoramos, te glorificamos, Señor, te damos la honra y la gloria a ti, Señor, porque solo tú te la mereces. Eres el único digno, aleluya, eres el único grande y poderoso, Señor. Padre, te adoramos, te exaltamos, Señor, recibe nuestra adoración, recibe nuestra alabanza en esta noche, glorifícate aún más, Señor, en medio nuestro. Padre, que la palabra que vamos a recibir sea una palabra de vida, de aliento, Señor, que caiga en buen terreno y que pueda fructificar en nuestros corazones, que seamos edificados, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pastor Pascual. Pueden tomar su asiento. Qué bueno es estar en la casa del Señor. Amén. Siempre una honra. Pasaron unos días desde la última vez que estuve aquí, gracias. Pero el Señor sabe todas las cosas. Amén. Sí, una semana un poco difícil para nuestra familia, pero pusimos en nuestro corazón estar aquí en esta noche. Se reciban un saludo de la pastora Sujei y también de toda la congregación Ciudad de Dios. Amén. Qué bueno es estar en la casa de Dios. Gracias, pastora Elba Doris, pastor Castaño, por permitirnos estar aquí en esta noche. Amén. Hemos estado ministrando todo este mes acerca de la mente de Cristo. Repita conmigo: la mente de Cristo. Quiero seguir edificando en ese mismo tenor sus vidas en esta noche, pidiéndole al Espíritu Santo que me permita aportar, ¿verdad?, un poco más de la construcción de la vida de Cristo en cada uno de ustedes. La palabra de Dios se encuentra en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14 al 16. Vamos a leerla. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locura, porque no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Diga conmigo: discernir espiritualmente. En cambio, dice la palabra, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Ahora repitan conmigo: más nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Cuando la Biblia dice que tenemos la mente de Cristo, no está ahí para que nosotros solamente lo sepamos. No está ahí como una información más. Está ahí porque esta mente tiene que ser activada en nosotros. Esta mente tiene que funcionar en nuestra vida. Es necesaria, es fundamental la mente de Cristo. Cuando nosotros venimos al Señor, sucede algo maravilloso, y es que nacemos de nuevo a una nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza nos da una nueva mente, que es la mente espiritual. Y esta mente espiritual debe de ser ejercitada en función de las características que nosotros como cuerpo, alma y espíritu tenemos.
Así como la mente natural percibe las cosas a través de los sentidos sensoriales, la mente espiritual también tiene esos sentidos espirituales. Si tenemos ojos para ver, también tenemos ojos espirituales para ver lo que los ojos naturales no ven. Las cosas del espíritu están veladas a los ojos naturales. Por eso la Biblia dice que el hombre natural no puede percibir las cosas que son del espíritu. Porque la mente, cuando comienza a leer lo espiritual, no le encuentra sentido a la fe. Entonces, ¿qué es lo que dice de la fe? Eso es una locura porque no la puede entender. Porque las cosas espirituales deben de entenderse a través de la mente espiritual. Diga conmigo, la mente espiritual. Cuando la Biblia dice que tenemos la mente de Cristo, es también porque así como la mente escucha a través de los oídos, nosotros también tenemos oídos para escuchar la voz de Dios. ¿Cuánto han escuchado la voz de Dios? Es más, cuando alguien esté ministrando o haciendo algo para Dios, abra sus oídos espirituales para que pueda escuchar la voz dentro de la voz. Escuchar la voz dentro de la voz es la garantía de que realmente el que está hablando de parte del Señor y no para exaltar su propio ego. Pero también nosotros sentimos, ¿cuánto han sentido la presencia de Dios? Pero también a través del gusto nosotros podemos oler y podemos saborear la gloria del Señor. Amén. Así es que queda claro que la mente espiritual debe desarrollarse conforme somos expuestos a la vida del Espíritu. Muchas veces creemos que la vida del Espíritu tiene que ver con cosas que hacemos. No, eso es una parte muy pequeña. La parte más importante de lo espiritual es vivir en obediencia. Diga conmigo, obediencia. Nadie puede vivir en el Espíritu si no obedece la palabra de Dios. Y obedecer la palabra de Dios es nuestra adoración. Diga conmigo, adoración. Porque la primera vez que la Biblia habla de adoración es cuando Dios le dice a Abraham, es necesario que tú sacrifiques a Isaac. ¿Y qué dijo él? Iré a adorar al Señor. Escuche lo que es adoración. Iré a adorar al Señor. Iré a sacrificar lo que más amo para que el Señor sepa que Él es todo para mí. Y me gusta mucho, si usted ha leído esa historia, que Él le dijo, iremos y volveremos. Ya Él sabía que Dios tenía preparado el milagro. ¿Cuántos saben que Dios tiene un milagro preparado para nosotros? Siempre y cuando nosotros podemos entrar en esa obediencia al propósito divino. Cuando alguien está en el Espíritu, es fácil de identificar. ¿Saben por qué? Porque no hay que rogarle para hacer las cosas de Dios. El que está en el Espíritu es un honor hacer las cosas para Dios. El que está en el Espíritu le agrada, quiere hacer las cosas para Dios. Ahora, cuando estamos en la carne es pesado, es difícil. Tenemos mucha guerra, mucha batalla. Tú puedes ver que hay personas que están orando, pero tienen la mente en otro lugar. Están leyendo la Biblia, pero su mente está en otro lugar. ¿Por qué? Porque no operan desde la mente de Cristo, sino desde la mente natural. Y la mente natural nos puede traicionar en cualquier momento. Porque la mente se alimenta a través de los sentidos. Y las emociones son traicioneras. Alguien diga amén, por favor. Amén. Usted puede con sus ojos ver una taza de algo así, un líquido negro con un humito que tiene por arriba, y tú puedes decir, wow, es una taza de café, y sin embargo puede ser una Coca-Cola que la calentaron. ¿Verdad que sí? Entonces de repente nuestros sentidos nos pueden en cualquier momento traicionar, boicotean el plan de Dios en nuestra vida.
Pero cuando nosotros estamos en el Espíritu, entonces lo que la Biblia dice, que el espiritual puede discernir todas las cosas, puede ver más allá de las cosas naturales. La mente de Cristo es la única manera como nosotros podemos entender la palabra conforme al propósito de Dios. Porque de otra manera, desde nuestra mente lógica y natural, no podemos saber toda la Biblia y en la Biblia no vemos a Cristo. ¿Están entendiendo? Hay gente que se sabe el versículo, hay gente que lo recita, pero Cristo no le ha sido revelado. Porque la revelación de Dios solamente viene a través de los sentidos espirituales que Dios nos ha concedido. Por eso es importante nosotros estar alerta espiritualmente. Quien no ha entendido todavía que tenemos la mente de Cristo para percibir el mundo espiritual, está dormido. Pero cuando tú estás entendido del propósito del Señor, es porque los velos de ignorancia han caído. Y esos velos de ignorancia, la Biblia habla mucho de eso. Dice la palabra de Dios que cuando el velo les sea quitado, entonces verán a Cristo. Pero no solamente el velo de ignorancia, hay velos religiosos, hay velos culturales, hay velos personales. ¿Qué quiere decir esto? Que cada día algo de Dios nos es revelado, y cada vez que una medida de Cristo nos es revelado, los velos van cayendo. Así es que una construcción continua de la vida de Cristo en nuestra vida. Cada día Cristo debe de ser formado en nosotros. Hay una medida que debe de ser impartida en mí en el día de hoy. A medida que yo le estoy ministrando la palabra, el Espíritu Santo me está ministrando a mí también. Y Cristo está creciendo. El propósito de esto es que cada día la vida de Cristo crezca en nosotros. Y que nosotros podamos permitir que esa gracia de Dios que fluye en nuestras vidas sea más que suficiente para llenar todas nuestras necesidades. Diga conmigo, Cristo en mi vida es más que suficiente. Por eso no necesito nada más. Y cuando yo entiendo que solamente necesito de Él, entonces ahí comienza mi ego a menguar. ¿Por qué? Porque para que Cristo crezca en ti tienes que visitar la cruz. Pero la cruz muchas veces, sabe que nuestra mente piensa y ve las cosas en función de imágenes. Y a veces cuando nosotros pensamos en la cruz, vemos a ese Cristo que vimos desde nos enseñaron las escuelas bíblicas, lo vimos en las películas, ¿verdad? Ahí en esa cruz de madera. Amados, eso fue lo que Cristo vivió por nosotros. Pero la cruz de Cristo para nosotros no es eso. No es llevar un crucifijo, no es una cruz de madera. Es sacrificio de nuestro ego. Cuando el Señor dice, si quieres venir en pos de mí, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme, te está diciendo, deja lo que a ti te gusta para hacer lo que yo quiero que tú hagas. Aleluya. Gloria a Dios. Pero esto duele. Hey. Es más fácil hablarlo que hacerlo. Hey. Es mucho más fácil predicarlo. Porque morir a nuestro ego es la batalla más grande que cada creyente tiene. No es combatir con el diablo, porque el diablo ya fue vencido en la cruz del Calvario. Es nuestro ego, esa es la batalla de la mente. En que yo quiero hacer mi voluntad, me preparé para hacer grandes cosas en la vida y ahora vine a Cristo y ahora tengo que todos mis planes dejarlo a un lado para vivir en el propósito del Señor. Eso no es fácil, eso no es atrayente, eso no es motivador, eso no me llena, no me levanta los puntos de fe y me hace sentir como que yo quiero ser cristiano, ¿verdad que no? Pero ese es el verdadero cristianismo. Es yo permitir que la gracia del Señor inunde mi vida. Amén. ¿Para qué? Para que Cristo sea formado en mí. Y ese Cristo ser formado en mí
Tiene que ver un momento en la etapa de nuestra vida, en esas transiciones, donde nosotros vamos permitiendo que la gracia de Dios crezca en nosotros, que uno pueda acercarse a decir un día lo que dijo el apóstol Pablo: muerto yo, vive Cristo en mí. Amén. Pero eso, amados, hay que saberlo entender, por favor. No lo podemos entender desde la mente lógica, porque somos bombardeados con tanta psicología afirmativa, con tantos niveles de superación, que tú puedes ser una mejor persona. Cuando tú vienes a Cristo, el propósito no es que tú seas una mejor persona, es matarte. A Cristo no le interesa el Adán que hay en ti. A Dios no le interesa el viejo hombre. Por eso la Biblia dice: el que está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas pasaron y aquí Él hace todas nuevas. Es un nuevo renacer. Es una nueva experiencia que debe ser vivida desde el Espíritu. Por eso la Biblia dice que tenemos que acomodar lo espiritual a lo espiritual. Yo no puedo acomodar lo espiritual a mi vida lógica, porque no tiene sentido. Siempre voy a vivir en la duda. Siempre voy a vivir en momentos de expectación, pero de repente voy a estar en momentos de dolor, y de repente voy a estar en euforia, y de repente voy a estar en tristeza. No es así que se vive el Evangelio. Así es que nadie puede llevar el Evangelio. El Evangelio te lleva a ti. Nosotros no somos creyentes por nuestra voluntad, sino por la voluntad del Señor. Y tenemos este gran desafío, donde cada uno de nosotros tenemos que permitir que esa cruz de Cristo sea la última frontera entre mi ego y la voluntad de Dios. Amén. Por eso, aún en la oración, el Señor dijo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu reino. Venga, hágase tu voluntad en nosotros. Alguien diga amén. Amén. Su voluntad en nosotros. Amén. Pero hay quienes oran y dicen: Señor, ven aquí a la tierra para que hagas mi voluntad. Porque que hemos sido, amados, grandemente batallados en nuestra mente. Hay un evangelio llamado el evangelio humanista, donde Dios es un sirviente que está esperando que tú digas: Padre, quiero esto, y ahí está Él corriendo. Míralo aquí, mi niña, para que tú te sientas la reina más hermosa y más especial. Míralo aquí. ¿Ustedes creen que es así? ¿Ustedes creen que Dios tiene niñas mimadas? No. ¿Por qué? La Biblia dice: todo el que va al Padre va a través de ¿quién? De Cristo. Y cuando el Padre viene a nosotros, ¿a través de quién viene? Del Espíritu Santo. A través de Cristo. De Cristo también. Así es que Dios no nos ve a nosotros. ¿A quién ve? A Cristo. A Cristo. Entonces no hay niños especiales para Dios. Ahora, a veces nosotros queremos sentirnos mimados, pero en el Evangelio nuestros afectos son peligrosos. Alguien diga, por favor, aunque sea ay, ay, ay. Amén, amén. ¿Por qué son peligrosos? Porque no operan, no añaden al propósito de Dios en mi vida. Fíjese algo, lo voy a hacer de esta manera. Un día Jesús se reúne con sus discípulos y le dijo: Señores, es necesario que yo sufra. Es necesario que me maten. Es necesario que yo muera por la causa de Dios. Es necesario que yo sea crucificado. Y había uno dentro de ellos que lo amaba. ¿Cuántos aman al Señor? ¿Cuántos lo aman? ¿Seguro que lo aman? Y este hombre lo amaba tanto que le dijo: Señor, tal cosa no te acontezca. Y Jesús le dijo: wow, tú eres mi verdadero siervo. Tú eres un verdadero hombre de Dios. ¿Eso fue lo que le dijo? No, apártate de mí. Apártate de mí, Satanás. ¿Y por qué le dijo eso? Porque muchas veces tus emociones te van a llevar a hacer cosas que tú crees que están bien, pero no suman al propósito de Dios. Amén, gloria a Dios. Y todo lo que no suman el propósito de Dios será quitado y cortado. Amén. Amén. Porque Dios es un Dios de propósito. Amén.
Sin embargo, ahí estaba alguien que le decía Judas. ¿Alguien ha escuchado el nombre de Judas? Amén. Estaban todos en la cena ahí, el gran día de la cena del Señor. Y ahí estaba Judas. Y dice el Señor, el que mete su pan en mí, ese es el que me va a traicionar. ¿Y qué hizo Judas? Cogió su pan, lo entró, hizo exactamente lo que el Señor dijo. Y el Señor lo sacó. No. Y le dijo, espérate que esto es la Santa Cena, quítate de aquí. No. ¿Y qué iba a hacer Judas? Entregarlo. A entregarlo y a traicionarlo. Pero ¿por qué el Señor lo dejó? Porque aportaba a su propósito. Así es. Escuchen, por favor. Desde la mente de Cristo las cosas operan completamente diferente al cosmos, el cual nos ha gobernado por muchos años. Por eso cuando usted viene al Señor, se necesita hacer un reseteo en la mente. El Señor le dijo, ustedes aprendieron ojo por ojo y diente por diente, pero yo le digo ahora, perdonen a sus enemigos. Amen a los que le hacen mal. Bendigan a los que los bendicen. Eso tú no lo puedes hacer desde la mente lógica, porque no tiene sentido alguno. Si tú te pones a pensar eso, tú dices que yo no puedo hacer eso. ¿Qué necesito? Diga conmigo la mente de Cristo. La mente de Cristo. La mente espiritual. La mente espiritual. Donde cada uno de nosotros puede discernir lo que viene de Dios conforme a su propósito a nuestra vida y nos hace bien, porque no vivimos para nosotros, vivimos para Dios. Pero venimos de esa cultura, de un evangelio humanista, donde muchas veces hasta nosotros somos los que ordenamos. ¿Usted ha visto gente ordenándole cosas al Espíritu Santo? Ven, vete a esto, haz un milagro, a aquello. Espíritu Santo, muévete para aquí, muévete para allá. Son ignorancias. Por eso cuando esos velos de ignorancia se caen, entonces nos damos cuenta que el Espíritu Santo no va y viene. Él está en nosotros y está en todo alrededor de nosotros. Nunca se fue. Pero para mí es más fácil, para mi mente es más fácil saber que cuando yo estoy predicando, estoy cantando, estoy en la iglesia, tengo el Espíritu Santo, pero que cuando salgo por ahí puedo hacer lo que yo quiera. Porque el Espíritu Santo estaba en las paredes donde yo estaba, pero no mora en mí. La mente es traicionera. Así es. Por eso siempre la gente vivía en una ambivalencia. Por eso muchas personas dicen, no, yo tengo una vida espiritual y una secular. Pero gran noticia, no tenemos dos vidas, es una sola vida. Diga conmigo, por favor, una sola vida. Más fuerte, una sola vida. Desde el Espíritu tienes que gestionar todo lo que tú haces. Así es que si tú eres jefe en algún sitio, la Biblia dice que tú tienes que ser justo. La justicia es importantísima. ¿Cómo puede un jefe ser justo en medio de una empresa? Donde tiene que decir a la gente lo que tiene que hacer. Un supervisor, ¿cómo puede supervisar desde la justicia de Dios? Déjeme decirle que la justicia no comienza en la empresa, comienza en tu casa. Y es fácil esto de decir, pero difícil de aplicar. ¿Saben por qué? Porque muchas veces las personas que son más vulnerables, que están a nuestro alrededor, que nosotros la tenemos para que nos ayuden a limpiar, para que nos ayuden en alguna área, a veces pensamos que dándole trabajo le estamos haciendo un favor a ellos y no que ellos nos están haciendo un favor a nosotros. Escuche bien, por favor. La justicia de Cristo dice, no le hagas a nadie aquello que no te gustaría que te hagan a ti. Diga conmigo, a nadie. Así que la justicia comienza cuando yo comienzo a hacer en los demás aquello que me gustaría que me hagan a mí. ¿Pueden pensar en eso un momento? Pero muchas veces cuando yo tengo un empleado, cuando yo tengo a alguien que le puedo a lo mejor hasta faltar al respeto y hasta desahogarme y tiene que aguantarlo, ¿por qué? Porque si no va a perder el empleo.
a veces no nos damos cuenta que esas pequeñas cosas son las que arruinan nuestra vida espiritual. Pero cuando tú operas desde la mente de Cristo, entonces sabes que tienes una sola vida. Que la justicia tienes que practicarla con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con la gente que está en tu casa primero y después la expresas afuera. Diga conmigo, sí se puede. Sí se puede. Cuando tienes el entendimiento correcto. Por eso es importante que nosotros todo lo que hagamos, dice la Biblia, lo hagamos como para el Señor. Todo, diga conmigo todo. Todo. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. El Señor tiene una urgencia. Esa urgencia es una urgencia del Espíritu. Y esa urgencia del Espíritu conlleva demandas espirituales en nuestra forma de comportarnos. Así es. Gloria a Dios. Y todo comienza en la mente. Por favor, diga conmigo en la mente. Que nadie, yo puedo ver tu camisa de raya, puedo ver cómo estás vestido, puedo ver tu peinado, que bien se ven todo, pero no puedo saber lo que hay en sus mentes. Porque la mente es algo mío íntimo, es algo personal. Es más, la Biblia dice que de toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y usted sabe lo que significa la palabra corazón en hebreo, diga conmigo mente. Él está diciendo guarda tu mente. Si logras santificar tu mente, todo tu cuerpo será santo. Amén. Gloria a Dios. Es aquí que están las batallas. Ahí Es aquí donde nosotros tenemos nuestros desafíos. Es aquí donde nosotros tenemos que decirle al Señor que nos ayude, que nos colabore a su Espíritu Santo, que nos dé la sabiduría de cómo nosotros podemos santificar nuestra mente y que tengamos la mente de Cristo en nosotros. Porque cuando todo lo que hacemos lo hacemos de la mente de Cristo, entonces nos vamos a dar cuenta que solamente somos útiles de Dios cuando no dependemos de nosotros mismos, sino de Él. ¿Cuántos tienen talentos aquí? ¿Cuántos tienen sabiduría, conocimiento? Todo eso tenemos que entregárselo al Señor. No hay nada más enemigo del propósito eterno que mi propia voluntad. ¿Usted sabía que el Evangelio no hay que añadirle nada? El Evangelio lo tiene todo. Lo único que Él pide de nosotros es obediencia. Por favor, diga obediencia. Así es que cuídese de usted operar en su propio instinto. Porque la voluntad de Dios no es que nosotros tengamos ideas brillantes, sino que obedezcamos las ideas brillantes de Dios. Amén. Gloria a Dios. Que nuestra mente sea alineada a la mente de Dios, y solamente lo podemos hacer a través de la voluntad de Dios. La obra de Dios solamente se entiende y discierne en el Espíritu, no depende de nosotros, porque de Él solamente necesita nuestra determinación de obedecer bajo cualquier circunstancia. Y eso de obedecer es un desafío grande, porque usted se imagina que Dios le pida algo, que haga algo, pero que usted no entienda por qué se lo está pidiendo. Vamos a ver. Vamos a la practicidad del Evangelio. Dios te está diciendo, sal de tu tierra y tu parentela, donde tú estás cómodo, donde te sientes bien, donde construiste tu casa, donde tienes tu familia, donde está tu empresa, donde tú estás prosperando, donde todos tus planos están. Y de repente Él te dice, sal de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Sin GPS, sin un plano, sin ningún plan. ¿Y dónde voy a dormir? Ah, no, tú no vas a dormir en el Hotel Meliana, en Iberostar, no. Tú vas a dormir en la telita que tú lleves, tú la vas a abrir en medio del desierto y ahí tú vas a dormir. Cojan ahí. ¿Por qué usted cree que Abraham se le dice el padre de la fe? O a Moisés, que dice que no tuvo
que tuvo en poco el ser hijo del faraón y salió como mirando al invisible. Diga conmigo, mirando al invisible. Mirando al invisible en los ojos naturales, pero mirando a Dios con los ojos espirituales. ¿Están entendiendo? Porque lo espiritual es más, no se ve, y es más poderoso lo que no se ve que lo que se ve. Por eso nosotros tenemos que ser adiestrados en la vida del Espíritu. Tenemos que ser más expuestos a la vida del Espíritu que a las cosas terrenales que muchas veces llenan nuestras emociones, pero que interiormente nos dejan vacíos. Por eso todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos conforme a la voluntad de Dios. Salmo 127:1 dice: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guarda. Diga conmigo, quien edifique es el Señor. Quien edifique es el Señor. Por muchos años yo pensé que yo era un experto haciendo la obra de Dios. Créanme, es verdad. ¿Qué tú estás haciendo? Yo estoy en la obra de Dios. Yo hago la obra de Dios. Pero un día yo leí que nosotros no hacemos la obra de Dios. Pregúnteme por qué. Porque la obra es de Dios. El único que la puede hacer es Él. ¿Están entendiendo? Ahora, Pablo dice, nosotros somos colaboradores. Amén. Diga conmigo, colaboradores. Fíjate, uno sembró, el otro regó, pero el crecimiento, ¿quién lo da? Dios. Entonces a veces nosotros no tenemos el entendimiento. Quien edifica la casa es el Señor. Si nosotros somos los que le edificamos, entonces en vano el Señor le edifica. Amén. Ahora, ¿cómo Él opera en nosotros? A través de diseños. Diga conmigo, diseños. Yo decía esta mañana que me tocó compartir la palabra ya en nuestra casa de fe, de que uno de los desafíos más grandes que tuvo Noé es que cuando Dios lo llamó y le dijo prepara el arca y le dio el diseño del arca, era que no había agua por ahí alrededor de 100 o 200 kilómetros, no había ríos, no había fuentes, no había mar, no había nada de agua. Eso era uno de ellos. ¿Usted sabe cuál era el otro? Nunca había llovido de arriba para abajo. Y él de repente dice que va a llover tanto que se va a llenar la tierra. Nunca había llovido. Hasta ese día que comenzó a llover, la lluvia que ellos tenían salía de la tierra. Era una llovizna que salía de la tierra. Pero de ahora en adelante imagínese usted, iba a pasar la crisis catastrófica más grande que la humanidad había atravesado. Y Dios llama a un hombre y le da un diseño. Yo quiero decirle algo. Aunque usted no entienda, obedezca el diseño. Amén. Gloria a Dios. Porque lo que usted no entienda hoy, lo va a entender mañana. Amén. Así es. Jesús le dijo, tengo muchas cosas que decirle, pero ustedes todavía no están preparados para escucharla. Pero les voy a enviar al Espíritu Santo porque le va a enseñar todas las cosas. ¿Y usted cree que el Espíritu Santo enseña en la carne? No. ¿Dónde que el Espíritu enseña? En el Espíritu. En nuestra mente espiritual. Cuando nuestros sentidos espirituales están activados, entonces nosotros podemos discernir lo que viene de Dios. Pero también podemos discernir lo que no viene de Dios. Creo que se me está acabando el tiempo, ¿verdad? 5 minutos más. Eliseo lo sitiaron. El enemigo fue donde Eliseo y le mandó, mire, ahí habían cientos de caballos, gente fiera, con espada, con flechas, lanza, todo tipo de armamento. Y de repente en la mañana, cuando se levanta el siervo de Eliseo, llama, Eliseo, Eliseo, ven que ya hasta aquí llegamos. Eliseo, el rey de Siria, nos mandó a matar. Y ahí está todo el ejército alrededor de la casa y aquí no podemos escapar.
Y el Señor le dice, estate tranquilo, muchacho, le dice Eliseo, estate tranquilo, que más son los que están con nosotros que los que están en contra. Escuchen por favor con sus oídos espirituales esta historia. Entonces le dice, voy a orar a mi Padre para que tú puedas ver los ejércitos de Jehová. La pregunta es, ¿por qué podemos nosotros ver los demonios y no podemos ver a Dios? ¿Por qué podemos ver las cosas negativas y no podemos ver la obra de Dios en nuestra vida? Porque nosotros, nuestros ojos espirituales muchas veces están demasiado pendientes en lo que nosotros vemos para poder responder. Por eso la mayoría de nosotros reaccionamos tenemos una vida reactiva y no somos intencionales. Se vive reaccionando. Nosotros no vivimos, no somos reactivos, somos intencionales porque tenemos un Dios intencional. Él todo lo planificó y si nosotros estamos en Dios, estamos dentro de los planes de Dios. ¿Se está entendiendo? Amén. Y de repente Dios hace que el siervo de Eliseo, después de la oración, vea y dice, wow, pero hay un ejército grandísimo de ángeles que estaban aquí. Y yo le pregunto a ustedes, ¿el ejército llegó después de la oración o ya estaba? Ya estaba ahí. Lo que pasa es que si nuestros sentidos espirituales no están activados, vamos a permitir que nuestra mente siempre nos traicione con pensamientos negativos, con pensamientos de maldad, de enfermedad, teniendo una mente retrógrada que no nos permita ver los planes de Dios en nuestra vida. Vamos a estar siempre pensando, voy a tener un accidente, me voy a enfermar, se va a morir un primo, se va a morir mi mamá, se va a morir mi tía, se va a morir mi papá, me voy a morir yo. Nadie se va a morir si Dios no lo permite. Por eso cuando tú operas en tu mente carnal, siempre estás en unos niveles altos de ansiedad y de estrés. ¿Por qué? Porque el ser humano cuando está en la carne tiene la tendencia a controlar todo lo que está afuera, ¿sí o no? ¿Cuál de ustedes no es controlador? ¿Y cómo yo lo sé? Porque yo soy el primer controlador. ¿Pero qué significa cuando nosotros queremos controlar lo de afuera? No se ofendan. Mientras más control tú quieres tener afuera, más descontrol hay adentro. Cuando tú le entregas tu vida al Señor, entonces tú pierdes el control de tu vida y no estás tan atento a controlar lo que está afuera. Mire, no es fácil tener un marido controlador. Gracias a Dios que aquí los maridos son ángeles. Pero yo era uno de esos maridos que le decía a mi esposa cómo tenía que hablar, cómo tenía que comportarse, lo que yo esperaba de ella, lo que yo quería que ella hiciera. Y un día ella me dijo, pero busca a esa muchacha que tú tienes por ahí en la mente y cásate con ella, porque esa no soy yo. ¿Cuántos saben que las mujeres son muy sabias? Esa mía me ha puesto en mi sitio. Cada vez que me ha tenido que poner, me ha puesto en mi sitio. Y gloria a Dios por ella. Porque yo no hubiera pensado en eso nunca. Entonces cuando tú vives con una pareja y esa pareja todos los días te dice lo que tú tienes que hacer, entonces cuando viene a ver, tú no eres la persona que esa persona quiere. La persona que se quiere es una idea de lo que tiene en su mente. Pero entre la idea que hay en mi mente y la realidad del que duerme conmigo, hay una distancia bien grande. Entonces, imagínese si mi marido o mi esposa me dijera, no, yo voy a hacer todo lo que tú me digas. ¿Usted cree entonces que valdría la pena tú vivir con un hombre o una mujer que viva contigo por las cosas que tú haces y no por quien tú eres? Ay, Dios mío, ya me estoy metiendo en lugares medio raros, ¿verdad? Por eso, si alguien te va a amar, déjale ver cómo tú eres realmente. Porque así tiene la decisión si quiere vivir contigo, sí o no. Pero tú te imaginas que después de 20 años tú te encuentres en un matrimonio que ha sido un engaño. Eso no es el propósito de Dios, ¿verdad que no?
Tenemos que abrir nuestros ojos espirituales. Tenemos que ser quebrantados en nuestro interior para nosotros aceptar las personas como son. Porque Dios sabe cómo nosotros somos y así nos ama. ¿Sí o no? Y si Él nos ama sabiendo lo malo que somos, ¿por qué no amamos a las personas que están a nuestro lado cuando tenemos una pequeña idea de cómo realmente son? Pero esa capacidad solamente la da el Espíritu Santo. Diga conmigo, el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo está en nosotros, nos permite amar a las personas que están a nuestro alrededor. Y nuestra humanidad es quebrantada. Porque siempre nuestra humanidad estará pendiente de qué es lo que tiene que hacer tú, qué es lo que tiene que hacer el otro. Hay gente que planifica su vida por años y la tiene todo listo, pero muchas veces vive desilusionado. ¿Por qué? Porque al final del tiempo la meta que se puso no lo pudo lograr. Ahí está en ansiedad. Vamos a buscar un ansiolítico, vamos a buscar un psicólogo, vamos a buscar un psiquiatra, porque yo no tengo lo que el otro tiene. Amados, el hombre natural siempre va a estar bajo presión conforme a los valores del mundo, pero el hombre espiritual le da gracias a Dios por todo y sabe que no es que Dios va a tomar el control de su vida, siempre Dios ha tenido el control. Él siempre ha estado en control de nuestra vida. Él siempre ha estado en control. Por favor, póngase de pie en esta noche. Tengo que terminar para que me vuelvan a invitar otro día. Padre, te damos gracias en esta noche. Señor, que esta noche tu mente pueda ser activada en la mente de cada uno de tus hijos y de tus hijas. Que tu mente, Señor, la que sabe discernir, la mente, Señor, espiritual que tú has puesto en nosotros, aquella que sabe que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Aquella que sabe que todo me es lícito, pero no todo edifica. Ayúdame, Señor, a entresacar lo vil de lo santo. Ayúdame, Señor, a no permitir que ningún pensamiento controle mi vida. Ningún pensamiento que no venga de ti controle nuestra vida, Señor. Permítenos entender, Padre, que nosotros tenemos el poder de decidir qué vamos a hacer, pero tenemos que decidir hacer lo que a ti te agrada. Levante su mano en esta noche. Padre, ayúdanos a no decidir lo que queremos, sino lo que tú quieres para nuestra vida. Ayúdanos, Señor. Aleluya. Ya no quiero ser igual. Aleluya. Señor Jesús, pon en mí tu poder. Aleluya. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. En esta noche, si usted siente que su mente está cargada, que hay tantos pensamientos que batallan dentro de nuestra mente, la palabra de Dios nos dice que tenemos que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento que no es de Dios, todo pensamiento que a veces se repite en nuestra mente, que nos atormenta por la noche, que trae ansiedad, que trae
dolor, tristeza, angustia, vamos a llevarlo cautivo a la obediencia de Cristo. Todo pensamiento inmundo, todo pensamiento que no obra la voluntad de Dios en nuestra vida, vamos a llevarlo cautivo. Vamos a entregárselo al Señor en esta noche. Todos esos pensamientos tienen que obedecer a Cristo en el nombre de Jesús. Que no haya en nuestra vida pensamientos en nosotros, que nosotros le demos lugar, que no obre la voluntad de Dios. Aleluya. Necesitas ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Levante su mano conmigo en esta noche. Padre, oro en este momento para que nuestros sentidos espirituales puedan ser activados, para que nuestros ojos puedan ver la gloria de Dios, para que nuestros oídos puedan escuchar la gloria de Dios, para que a través del tacto, Señor, nosotros podamos sentir la gloria de Dios, para que a través, Señor, del olfato podamos oler tu gloria, podamos gustar tu gloria. Que todo lo que esté muerto en esta casa tenga que resucitar en el nombre de Jesús. Mi oración, Señor, es para que estén vivos espiritualmente, alerta, despiertos en el espíritu, sabiendo, Señor, que hay una urgencia espiritual. Hay una demanda del Espíritu que nos dice que tenemos que avanzar en el propósito, que Cristo tiene que ser formado en nosotros, que esto no es opcional, esto es una obligación del Espíritu, que tenemos, Señor, que visitar la cruz, que tu palabra dice que el que me quiera seguir y ser mi discípulo, tome su cruz y sígame cada día. Padre, que cada día